¿Qué tal, amigos de ON24? Nuevamente nos encontramos para seguir analizando novedades de tipo impositivas, pero en esta oportunidad me pareció importante, a partir de la presentación que hizo el presidente el 1 de marzo pasado en las sesiones del Parlamento argentino, donde habló de un blanqueo laboral y de un proyecto de blanqueo laboral. Y si bien es cierto que esto no tiene relación directa con cuestiones impositivas, en el tiempo sí lo va a tener, porque la regularización del trabajo irregular o negro, como quieran llamarlo, también va a mejorar la posición impositiva porque van a ser más gastos deducibles para las empresas, y también los trabajadores que pasen a estar identificados, ya registrados, van a tener también algún impacto impositivo. Esperemos que el mínimo no imponible lo siga protegiendo de acuerdo al nivel de remuneraciones. Yo quiero dejar en claro respecto a esto que me parece que es importante que la Argentina enfrente ahora la posibilidad de regularizar el empleo. Y esto no va dirigido, por supuesto, a las empresas de magnitud, que sabemos que tienen todo su personal en regla, que pagan las obligaciones previsionales, que cumplen, porque si no, no podrían obtener inclusive certificados de contratación y una serie de cosas. Por eso no está dirigido fundamentalmente a ello, pero sí está direccionado a la interpretación quizá de pymes, de empresas que están todavía con personal que por cuestiones de costos no han podido incorporarlos al circuito blanco, al circuito legal. Se mantiene una irregularidad que a veces uno dice, bueno, no es justificada por el trabajo, el costo laboral en una empresa que recién comienza, a veces se hace difícil afrontar todos los costos que implica tener empleo en relación de dependencia registrado. De todas maneras, ahora se propone un blanqueo que establece la reducción de aportes y el perdón de multas para quienes regularicen a sus trabajadores. Eso es importante. O sea, se liberaría el empresario que realice la regularización del personal de toda la historia y de todas las sanciones que le pudieran haber cabido en el pasado. Y esto es importante porque no solo abarca a personal de empresas, sino que también permite la regularización de personal de casas particulares, que por otro lado es importante tenerlo regularizado por la razón sencilla de que quien está en relación de dependencia o que es empresario independiente puede deducir del impuesto a las ganancias hasta un tope los aportes que pague a personal que está registrado en casas particulares. ¿En qué consistiría entonces, en grandes rasgos, el proyecto de blanqueo laboral? Fundamentalmente, primero, la extinción de la acción penal, que significa que no se podrá condenar penalmente por no pagar aportes y contribuciones y se podrá gozar de la liberación de infracciones, sanciones, multas, estén firmes en sede judicial o no. Fíjense lo importante que significa borrar ese pasado previsional laboral. Baja del registro de empleadores de sanciones laborales. Ustedes tengan presente que quien es detectado en sanciones con personal que no está regularizado, se lo registra en una especie de libro, vamos a decir así, un libro negro de empleadores con sanciones laborales. Se borrarían o se lo daría de baja de esos registros. Se condonan deudas por capital e intereses cuando tenga origen en la falta de pagos de aportes y contribuciones, y eso es importante porque uno también logra un beneficio sustancial por no haber pagado los aportes. Pero esto último que voy a decir ahora tiene una condición importantísima para el trabajador. Quienes sean regularizados podrán computar hasta 60 meses, 5 años de servicio con aportes calculados sobre un monto de salario mínimo mensual. Esto tiene un impacto importantísimo, porque ustedes no se olviden que conforme a la fecha y de diferentes plazos de reducción o de cómputo de esos meses, lo importante es que la persona va a computar hasta 5 años de trabajo por aportes que no hizo. Para cuando tenga que jubilar, eso le va a venir, por supuesto, muy bien, porque van a ser años de servicio. Entonces, ¿qué es lo que la ley propone finalmente entonces en este tema? Estamos hablando a grandes rasgos de este proyecto de blanqueo, pero quiero anticiparles lo más sustancial que hemos rescatado. La condonación del 100% de la deuda vieja que pudiera haber por no haber pagado capital e intereses, y esto significa un ahorro importante. Siempre esta condonación del 100% prosperará siempre que la inscripción o la regularización se haga dentro de los 180 días de que se reglamente la ley. Si en el plazo se superaran los 180 días, la reducción de lo que sería capital e intereses de los aportes no realizados se reduce al 70%. Y
Va a haber un plan de facilidades de pago, un pago al contado con algún descuento o un plan de facilidades de pago hasta 60 cuotas con un interés de lo que habitualmente está cobrando el Estado, que en este caso es el 0,75 mensual, que no es barato, pero en 60 meses es importante. ¿Qué quiero significar entonces con este tema? Y por eso me importaba mucho conversar con ustedes sobre el proyecto de reforma, porque también encamina hacia una regularización, sacarse el problema de encima del personal que no está registrado, que obliga, por otro lado, cuando se le paga un sueldo a alguien que no está registrado, a generar recursos para poder pagarlo. Si sale de recursos genuinos en la sociedad, tiene que generar un gasto que está sin respaldo. Y si no, tiene que apelar a algún mecanismo paralelo de juntar recursos para poder pagar un sueldo que no está contabilizado. O sea, es un problema. Con esto me parece que logramos un avance importante y sobre todo un beneficio hacia atrás importante. Por último, quería hacer un comentario respecto al análisis que hacemos de las cuestiones tributarias, no laborales, pero fundamentalmente tributarias. Nosotros nos abocamos a analizar las leyes una vez que han sido sancionadas, ¿no? Digamos que no juzgamos ya la voluntad del legislador o del Poder Ejecutivo de lo que quieren hacerse con las leyes, porque la realidad que nosotros vamos a hecho consumado. Me parece que la misión que tenemos nosotros, especialistas, es llevarle a usted lo que necesita aplicar. Yo, si estamos jugando un partido de fútbol, le tengo que explicar cuáles son las reglas de juego del fútbol y no puedo remitirme o remontarme a los orígenes de por qué se hizo el reglamento del fútbol, porque a usted ya no le va a interesar cómo tiene que jugar el partido ahora. Y en materia impositiva pasa lo mismo. O sea que mal podemos hacer críticas respecto a la ley. Que no vamos a estar de acuerdo nunca con las leyes impositivas, porque en todos los países del mundo las leyes son durísimas, pero esto es parte de la historia de la humanidad y hay que tener muy en claro que los impuestos nunca quisieron pagarse, ni siquiera el diezmo en la época que hablamos del cristianismo, que no le querían pagar al recaudador, que en su momento, después Mateo se convirtió en un apóstol, pero ni siquiera a él le querían pagar. O sea que siempre supimos que eludir el impuesto es una especie de gimnasia de todo el mundo. Hay países que tienen mayor conciencia de pagarlo, hay países que son más reacios a pagar, como pasa con Argentina, que realmente es un país que se ha caracterizado por siempre estar esquivando el bulto impositivo. Pero la misión nuestra, en definitiva, por lo menos la que nos hemos propuesto, es analizar lo que está vigente, es analizar lo que usted debe enfrentar día a día para poder llevar adelante su empresa, su emprendimiento o, en definitiva, su actividad final. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Estamos analizando las consultas que ustedes nos hacen y vamos a tratar de satisfacer en buena medida lo que ustedes mismos nos están preguntando. Nos vemos la próxima semana.